Jesús es un personaje sin precedentes. No hay otro igual a él, antes ni después habrá. Jesús apareció en la tierra para solucionar problemas que ningún otro hombre pudo hacerlo. Jesús apareció en la tierra para dar respuestas a preguntas que nadie podía contestar satisfactoriamente. Muchos lo habían intentado, sin embargo, ninguno con el éxito con que lo hizo el mismo Jesús. Bueno, Jesús es presentado de diversas maneras por Juan el Evangelista. Y sobre eso quiero hablar contigo hoy una vez más. Ven conmigo. Soy Rawlinson Rangel y les hablo desde la Iglesia Evangélica Bautista de Sevilla, en España. Y con mucha alegría les presento un Corona Video más. Y tú sabes ya, nuestra intención es poder proveerte de ánimo, de paz, de gozo a través de las enseñanzas de la Palabra de Dios. Muy bien, en la Palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, estamos estudiando o estamos meditando en las maneras como Juan, el evangelista, el escritor del Evangelio, nos presenta a Jesús. Como ya te he dicho, Jesús es un personaje único y Juan lo hace de una manera muy especial, lo pone de una manera muy especial al presentar Jesús de diversas perspectivas. Habla de sus funciones distintas, de las misiones distintas, de las maneras distintas como Jesús se presentó sobre la tierra. Bueno, en el capítulo 1 ya hemos visto que Juan presenta a Jesús como el Verbo de Dios. Después le presenta a Jesús como el Verbo que fue encarnado, el Verbo que fue hecho carne. Y ahora mismo específicamente quiero ver contigo una otra expresión que aparece en Juan en el mismo capítulo 1, pero es dicha por un otro Juan, Juan el Bautista, que ya has escuchado hablar. Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, así que lo ve, tiene una revelación del Señor y habla de Jesús lo siguiente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es Juan, capítulo 1, versículo 29. Es increíble cómo que Juan el Bautista tuvo esta revelación tan clara al respecto de Jesús, y esta revelación en verdad se vuelve algo muy profundo para aquel tiempo y muy profundo para nosotros en nuestro tiempo. Juan era un profeta, ya lo sabemos, y como profeta hablaba tantas y tantas veces inspirado por el Espíritu Santo. Cuando daba sus profecías, cuando daba sus palabras proféticas, sus oráculos, lo decía bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y esta es una de estas veces en que Juan habla de su primo, sí, porque Jesús era primo de Juan, y Juan habla de su primo de esta manera. Lo ve de una manera distinta. Apunta para él y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es interesante que cuando Juan le llama el Cordero de Dios, está haciendo una conexión muy importante con el modelo sacrificial o sacerdotal o ceremonial que tenían los judíos. Porque los judíos solían sacrificar víctimas en sus holocaustos y normalmente estas víctimas eran corderos. En verdad hay una instrucción bíblica ya en el Éxodo que los corderos serían entonces aquellos que deberían ser sacrificados para solucionar o para demostrar mejor el arrepentimiento de la persona que los sacrificaba, del arrepentimiento de sus pecados. Y entonces a través de este sacrificio, derramando sangre de un cordero, este hombre estaría o esta mujer estaría demostrando su arrepentimiento delante de Dios. Eso era una práctica que el Señor había pedido como una representación de algo que había de pasar en el futuro justo con Jesús. Cuando Juan le identifica como el Cordero de Dios, él está hablando a un pueblo que sabe exactamente lo que esto significa. El Cordero de Dios era el Cordero que quitaba el pecado de la persona. Pero Juan expande la idea y no le llama solamente el Cordero de Dios que quita el pecado de la persona, sino que dice que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Juan expande la idea y muestra a las personas que hay un poder distinto en esta persona. Muy probablemente Juan no tenía idea que Jesús se iba a entregar como sacrificio por nosotros en la cruz. No sé si Dios lo había revelado y tampoco si era esta la intención del Señor. Sin embargo, al hablar así, Juan ya estaba profetizando el destino de Jesús, que era derramar su sangre para cada uno de nosotros y para perdonar nuestros pecados, para quitar el pecado del mundo. Y esta era la verdad, en verdad, la misión de Jesús cuando estuvo aquí en el mundo. Y quizá la más importante de las misiones de Jesús o de los énfasis que daba Jesús en su misión era justamente esta, que Él vino para quitar el pecado del mundo. Juan, en otra carta que escribió, dijo que justo para eso se ha manifestado el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Y nos dice también que a través de su sangre, la sangre de Jesús, es que nos purifica de todo el pecado. Así que nosotros tenemos aquí un cordero que viene, y Jesús es este cordero, que viene a presentarse a sí mismo como sacrificio. Y con esta visión amplia, que no solamente tiene una actuación sobre una persona, sino que tiene una actuación sobre todo el mundo. Así como el apóstol Pablo después en Romanos capítulo 5 va a presentar a Jesús como el nuevo Adán, que sustituye lo que hizo Adán y Jesús paga lo que hizo Adán. Aquí también Juan nos está presentando a Jesús como aquel que vino a resolver un importante y definitivo tema en la humanidad, que es el tema del pecado. No hay otro tema más importante en la humanidad que el pecado, y no hay otro tema en mi vida, y tampoco habrá otro tema en tu vida más importante que el pecado. Tú tienes que resolver el tema del pecado. Tú tienes que resolver a quién de verdad sirves. Si sirves a Dios o si sirves al pecado. Porque el pecado domina nuestra carne, nuestra mente, nuestra manera de pensar y nos lleva a hacer cosas que nos distancian de Dios. Si tú no sabes dominar o vencer el pecado, entonces estarás por siempre esclavo del pecado. Pero para eso vino Jesús, para quitar el pecado del mundo. Quiere decir, Jesús vino para hacerte libre, para liberarte del dominio del pecado. Cuando tú entregas tu vida a Jesús, puedes encontrar también la libertad del dominio del pecado que te apartaba de Dios. Ahora, con Jesús, si le entregas tu vida, tú podrás aproximarte de Dios y recibir de Dios su vida, su paz, su gozo y especialmente su perdón y redención. ¿Qué te parece? ¿No te parece una buena idea que puedas dejar que Jesús quite el pecado de tu vida, así como Él ha venido para quitar el pecado del mundo? Te invito a hacer una oración conmigo. ¿Qué te parece? ¿Vamos? Bueno, ahí donde estás, enfoca tu mente en Jesús, enfoca tu mente en Dios y vamos a pedir a Dios que este Cordero que vino para derramar su sangre pueda ser también tu Señor y tu Salvador. Querido Dios, ahora en este instante quiero primeramente darte gracias porque has enviado a Jesús para que sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Te doy gracias, Señor, porque a través de la sangre de Jesús derramada en mi lugar, Él se transformó en el Cordero de Dios, que quita el pecado, no solo mío, pero de todas las personas. Señor, te doy gracias porque me has hecho conocer a Jesús. Y en este instante, Señor, oro por mis amigos y hermanos que necesitan conocer a este Jesús, que quita sus pecados, que les libera completamente de sus pecados, para que puedan tener una relación mucho más cercana contigo. Señor, te pido que ellos puedan abrir sus corazones para recibir a Jesús en sus vidas y ahí, como Señor y Salvador de cada uno de ellos, Jesús los limpie completamente de sus pecados, de tal manera que sea el puente que los va a aproximar de ti, Señor, para que ellos puedan disfrutar de la vida eterna que hay en ti. Señor, oro y sé que contestarás mi oración. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga muchísimo. Un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo.